Lo que vas a presenciar destruirá cada creencia que tenías sobre lo imposible. Podrías imaginar que entre 200 mensajeros divinos que desafiaron al Todopoderoso, solamente uno logró lo que jamás se había conseguido antes. Esta bomba informativa va a pulverizar todo tu conocimiento previo sobre clemencia celestial. Lo que te revelo no es una narración religiosa más del montón. Es un enigma enterrado por milenios, una realidad tan devastadora que las jerarquías espirituales la ocultaron durante eones completos. Prepárate, porque esta crónica transformará radicalmente tu entendimiento sobre absolución, misericordia y oportunidades renovadas. ¿Conoces criaturas etéreas que transgredieron las normas sagradas y sufrieron el castigo final por su audacia? Dentro de las numerosas crónicas milenarias y enigmáticas sobre entidades sobrenaturales, yace un relato escasamente conocido, pero tremendamente devastador: la decadencia de los centinelas. Esta no es una leyenda común, tampoco una fabricación forjada por fantasías populares. Simboliza una herida grabada en el mismísimo tejido de la existencia, un acontecimiento tan monumental que vibró por las esferas celestes, cruzó las dimensiones etéreas y se implantó en el núcleo mismo de nuestro planeta. Dentro de todas las historias sobre criaturas luminosas y batallas divinas, escasas poseen el peso simbólico y existencial de esta crónica extraordinaria. Los pergaminos ancestrales, particularmente el enigmático manuscrito de Enoc, desvelan que 200 entidades angelicales, forjadas con resplandor primigenio y designadas para vigilar a la humanidad, ejecutaron una resolución sin paralelos. No existió una directiva desde las alturas, ninguna proclama divina fue emitida. Constituyó una determinación, un acto premeditado y coordinado de insurrección, motivado por un anhelo que para criaturas celestiales representaba la falta más horrendus: experimentar afecto como lo experimentan los mortales. Estos emisarios, subsecuentemente denominados los observadores, desertaron de los dominios etéreos para fusionarse con las descendientes de los hombres. Un ademán que inicialmente podría lucir romántico, incluso heroico, pero que verdaderamente constituía un ultraje directo contra el orden sagrado del cosmos. Fragmentaron el diseño del arquitecto y desencadenaron una secuencia de sucesos que modificaría eternamente el destino de la Tierra y la humanidad. Pero, ¿qué impulsó a estas entidades, dotadas de sabiduría, potencia y lucidez espiritual, a seleccionar una ruta tan extrema? ¿Qué los condujo a intercambiar la eternidad por un instante fugaz de goce mundano? La respuesta radica en uno de los obsequios más paradójicos otorgados por el arquitecto: la voluntad libre. Incluso los mensajeros concebidos para objetivos divinos específicos recibieron la capacidad de decidir. Y en aquella era primitiva, cegados por una pasión devastadora y seducidos por la promesa de supremacía y deleite, estos observadores sucumbieron. Sus alas radiantes se ennegrecieron, su fulgor eterno se contaminó con la sombra de la transgresión. Al seleccionar descender, también seleccionaron precipitarse. No obstante, existe algo aún más enigmático y profundamente emotivo dentro de esta narrativa. Entre los múltiples nombres condenados por la eternidad como traidores celestiales, uno resplandece con una luminosidad diferente. Uno que, conforme a textos olvidados y tradiciones susurradas, recibió absolución. Un mensajero caído que, contradiciendo todas las expectativas, halló redención. Esta excepción transforma la tragedia en algo mucho más complejo, una historia no únicamente de caída, sino de posible reconciliación, un destello de esperanza donde todo lucía perdido. Y es precisamente este hilo de luminosidad, esta chispa de clemencia en el abismo de la rebelión, lo que dirige este recorrido. Su denominación es Sariel,
Para los estudiosos de las escrituras ancestrales, Sariel es una denominación de gran importancia. Un mensajero de alto rango cuya presencia no se limitaba a ejecutar mandatos, sino que tenía acceso a profundos enigmas celestiales. No fue simplemente un espectador en el levantamiento de los vigilantes. Estuvo presente en el momento crítico cuando Samjasa, el más elocuente y persuasivo entre ellos, selló el pacto de desobediencia en la cumbre del monte Hermón. En aquella noche silenciosa y cargada de tensión, 200 seres celestiales juraron lealtad mutua en un voto inquebrantable para renunciar al cielo por el amor de las mujeres de la tierra. Una alianza sellada no solo con palabras, sino con plena conciencia de las consecuencias. Fue más que un acto impulsivo, fue una revuelta calculada contra el orden supremo. Sin embargo, la presencia de Sariel en esa escena llevaba un matiz que los otros carecían. Sí, descendió, sí, presenció y participó en ese momento crítico. Pero lo que sucedió después de su llegada a la tierra lo distingue drásticamente. A diferencia de sus hermanos, cuya conducta se hundió en el exceso, la corrupción y la manipulación, Sariel pareció tomar un sendero paralelo, uno que a los ojos del Altísimo aún portaba trazos de pureza. Mientras el mundo se convirtió en un escenario de caos y exceso desmedido, los ángeles caídos se hundieron más profundamente en la transgresión. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Dominados por deseos que nunca antes habían conocido, enseñaron a la humanidad conocimientos que el cielo había sellado por razones más allá de la comprensión humana. Lo que era sagrado se volvió profano. Lo que debía permanecer oculto fue revelado. Magia ancestral, encantamientos que doblaban las leyes de la realidad, fórmulas alquímicas, metalurgia forjada en guerra y verdades secretas del cosmos fueron entregadas a los hombres como regalos perversos. Y más que eso, los vigilantes se unieron con las mujeres de la tierra. De estas uniones antinaturales nacieron los Nefilim, gigantes de fuerza inmensa y almas corrompidas, seres que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra, criaturas híbridas, devoradoras de la creación, que caminaban con sed de sangre y ojos ardiendo de destrucción. La tierra, una vez un jardín moldeado tiernamente por el Creador, ahora se estaba convirtiendo en un campo de desolación. El equilibrio había sido roto. Sin embargo, en medio de esta oscuridad creciente, una figura se destacaba: Sariel. A diferencia de sus hermanos, no se entregó completamente a la intoxicación de la carne y el poder. Sí, descendió, pero no como cómplice, sino como testigo, y al poner pie en el suelo profano, se dio cuenta de que lo que se desarrollaba ante sus ojos era un error colosal. Sariel se apartó no por miedo, sino por discernimiento. Sus ojos, una vez fijos en el horizonte terrenal, se alzaron nuevamente hacia los cielos como buscando respuestas, redención, o quizás una última oportunidad de reparar lo que ya parecía irreparable. Para los otros ángeles, su postura era señal de debilidad, una vacilación inaceptable. Pero para Sariel era sabiduría. Vio más allá del placer inmediato y la ilusión de dominio. Comprendió el peso eterno de sus decisiones
y fue precisamente esta conciencia la que lo movió a actuar, no con violencia o fuerza, sino con palabras, consejo y advertencia. Fragmentos ancestrales de textos olvidados, tradiciones orales perdidas y códices raros hablan de un ángel entre los caídos que trató de detener la marea de corrupción. Uno que, en misericordia y claridad mental, advirtió a sus hermanos del abismo que estaban cavando con sus propias manos. Ese ángel era Sariel. Caminó entre los caídos como una llama solitaria, tratando de reavivar en ellos la memoria de lo que una vez habían sido: servidores de luz, guardianes del equilibrio, hijos del Altísimo. Pero sus súplicas cayeron en el vacío. Con cada día que pasaba, la tierra se volvía más irreconocible. Los Nefilim, productos de la unión prohibida, esparcían terror, conquistando tribus humanas con su fuerza e inteligencia sobrenaturales. Algunos se proclamaron dioses, exigiendo sacrificios, erigiendo monumentos en su propio honor. Otros, impulsados por un hambre insaciable, devoraron todo lo que encontraron: animales, cosechas, hombres. La creación gemía, deformada por una generación que nunca debería haber existido. Sariel observaba, impotente, pero nunca cómplice. No levantó templos, no proclamó enseñanzas ocultas, no tomó esposa y no engendró hijos. Su elección fue una de vigilancia silenciosa, una presencia que observaba, lamentaba y, cuando era posible, trataba de restaurar algún vestigio de equilibrio. Vio con profunda angustia la distancia creciente entre lo que los vigilantes habían sido y lo que se habían convertido. Como dioses entre mortales, habían olvidado su verdadera misión: proteger, no dominar, servir, no exaltarse. Fue en esta atmósfera saturada de pecado y ruina que el juicio de Dios se desató. Y cuando el Altísimo juzga, lo hace con justicia perfecta y mano infalible. Desde el trono más alto surgieron decretos irrevocables. Los ángeles rebeldes serían castigados y la tierra purificada. Miguel, comandante de los ejércitos celestiales, fue el primero en descender, portando su espada flamígera. Rafael, sanador de las heridas del mundo, lo siguió junto con Gabriel, heraldo de la voluntad divina, y Uriel, portador de la luz del juicio. Los 4 grandes arcángeles marcharon como tormentas sagradas, trayendo consigo las cadenas de la justicia. Uno por uno, los vigilantes fueron capturados, sus voluntades aplastadas, sus formas espirituales encadenadas, sus voces silenciadas en las profundidades de la oscuridad. Fueron arrojados a prisiones espirituales profundas, selladas por encantamientos divinos para esperar el día del juicio final. Samyaza, quien había liderado la manada a la cima del monte Hermón, fue el primero en caer. Sus seguidores, uno tras otro, fueron arrastrados por la ira celestial. Pero Sariel no fue encarcelado, no porque fue olvidado, ni porque escapó de los ojos de los arcángeles. Fue visto, fue juzgado, y sin embargo fue perdonado. El que todo lo ve, el creador de los cielos y la tierra, había observado cada paso de Sariel, su descenso, su contención, su abstinencia, su esfuerzo solitario por contener la catástrofe. Dios, en su omnisciencia, vio en Sariel no meramente un transgresor vacilante, sino un servidor fiel que, incluso en medio de la rebelión, eligió la rectitud. Esto no lo eximió del juicio, pero lo distinguió. Mientras sus hermanos fueron arrojados a la oscuridad sin apelación, Sariel fue llevado ante el trono, su caso escuchado, sus acciones pesadas con justicia. Y en ese momento, algo aparentemente imposible ocurrió. La gracia fue concedida. Según tradiciones ancestrales preservadas en los ecos del tiempo y en fragmentos apócrifos, Sariel fue efectivamente convocado a la presencia del Altísimo, no como un mero acusado, sino como uno cuyo juicio requería más que evidencia o testimonio.
Ante el trono divino, donde ningún error escapa al aviso y toda verdad queda al descubierto, Sariel permaneció en silencio. No había necesidad de palabras. Su conducta, su negativa a actuar cuando todos los demás actuaron corruptamente, su decisión de no cruzar fronteras sagradas, era en sí misma una confesión de lealtad. Y en ese silencio reverente, lo impensable sucedió, un gesto de misericordia tan raro como magnífico. Sariel fue perdonado, pero no fue meramente una suspensión de la condenación. Lo que le fue concedido fue mucho más profundo, una restauración completa. El que había descendido a la tierra, pero no se había permitido corromperse, fue reinstalado en su lugar original entre los ángeles. Su gloria fue devuelta, su esencia purificada, y con eso, Sariel dejó de ser un mero observador entre los caídos y se convirtió en un símbolo eterno de redención y obediencia. Esta decisión divina, extraordinaria en su generosidad, distinguió a Sariel para siempre. Entre 200 ángeles que eligieron la traición, solo él eligió la rectitud. Solo él, aunque rodeado del mismo entorno, las mismas tentaciones, las mismas oportunidades de transgresión, eligió permanecer fiel. Se paró en la misma montaña donde se selló el pacto rebelde, sintió las mismas pasiones que consumieron a sus hermanos, pero no se inclinó, no cedió. Eligió el sendero solitario de la integridad sobre la gloria ilusoria que consumió a los otros. Sariel se convirtió así en un recordatorio eterno de que la caída no es un destino inevitable, que incluso aquellos que se acercan al abismo aún pueden volverse hacia la luz. Su historia revela que la elección consciente es posible incluso en medio de la corrupción generalizada, que la rectitud puede existir en los contextos más oscuros y que la fidelidad, incluso silenciosa, resuena más fuerte en los cielos que cualquier grito de rebelión. Pero el perdón que recibió no marcó el final de su viaje. Por el contrario, inauguró un nuevo capítulo, aún más sagrado y significativo. Sariel no fue meramente salvado de la condenación eterna, fue honrado con un nuevo propósito. Su alma, ahora más refinada por la experiencia de la prueba, fue asignada a una misión que requería no solo santidad, sino empatía, sabiduría y comprensión. Restaurado a su forma gloriosa, Sariel fue elevado a una de las posiciones más altas entre las huestes celestiales. En fuentes como el libro de Enoc, se menciona como uno de los 7 ángeles santos, una élite espiritual que permanece ante el mismo trono de Dios. Estos 7 no son meros ejecutores de órdenes divinas, son los pilares de la voluntad celestial, intermediarios entre lo más alto y lo más bajo, entre lo infinito y lo efímero. Estar entre ellos no era meramente un honor. Era un sello eterno de confianza, santidad y misión redentora, y la misión encomendada a Sariel no podría haber sido más apropiada para su viaje único. En su sabiduría insondable, Dios lo encargó de guiar a los espíritus de los justos y más específicamente a aquellos que, a pesar de haber errado, aún albergaban una chispa de arrepentimiento en sus corazones. Su papel se convirtió en el de un centinela de esperanza, guardián de aquellos aún capaces de ser salvados, consejero de aquellos que, como él, caminan al borde del abismo, pero buscan desesperadamente un camino de regreso. Ningún otro ángel estaba más calificado para esta tarea, porque Sariel sabía, no en teoría sino por experiencia, el peso de la tentación, el silencio del cielo en momentos de duda y la importancia crucial de una elección hecha en el momento correcto. Sabía lo que era tener un corazón dividido entre la luz y la sombra, y sin embargo encontrar la fuerza para elegir la rectitud. Por eso su presencia entre las almas vacilantes es más que simbólica, es profundamente efectiva. No juzga, comprende, no acusa, guía. Su papel no es el de castigador, sino el de redentor. Y en esta tarea silenciosa y compasiva ejerce un poder mucho mayor que el que los vigilantes codiciaron tan desesperadamente.
el poder de restaurar. Sariel se convirtió así en un instrumento viviente de la gracia divina, un recordatorio sagrado de que el Altísimo no se complace solo con aquellos que nunca han errado, sino también y quizás especialmente con aquellos que, incluso cuando se les da la oportunidad de caer, eligen permanecer fieles. Esta nueva tarea lo puso en contacto directo con las almas humanas. No aquellas que están irremediablemente corrompidas o condenadas, sino aquellas que aún luchan una batalla interna contra sus propios fracasos. Estos son espíritus marcados por el error, por tropiezos y pasos en falso, pero que a pesar de todo no han abandonado la lucha. Sariel actúa como un guía silencioso, una presencia casi imperceptible, pero poderosa que orienta, protege y advierte a aquellos que se encuentran en encrucijadas decisivas, reflejando la misma elección que una vez tuvo que hacer. Enoc, el patriarca que según las Escrituras fue llevado a los cielos sin probar la muerte, reporta en sus visiones celestiales que Sariel ocupa una posición de inmensa responsabilidad en los reinos espirituales. Es el que vigila los destinos de las almas, mantiene el delicado equilibrio entre la justicia divina y la misericordia infinita, y presencia momento a momento la lucha interna de innumerables seres humanos. Su papel no es juzgar severamente, sino vigilar con compasión, no condenar sin apelación, sino guiar con sabiduría. Y ese papel dice mucho sobre el carácter que Dios reconoció y valoró en él, la capacidad de empatía y la fuerza inquebrantable de la rectitud. El viaje de Sariel se ha convertido en un modelo de redención activa. A diferencia de los otros ángeles que cayeron y fueron consignados al olvido en las profundidades abisales, él vive eternamente como prueba viviente de que la obediencia, incluso en medio de la duda, la presión y la tentación, tiene un valor inmensurable. Más que eso, su vida celestial se ha convertido en un puente luminoso entre aquellos que se sienten perdidos y la posibilidad real de regresar al sendero de la luz. No hay arrogancia en su papel, solo servicio humilde y dedicado. No ostenta su restauración como un trofeo, sino que la vive diariamente, sirviendo a aquellos que más necesitan un guía. Es crucial recordar que Sariel lleva dentro de sí la memoria vívida de todo lo que presenció. Vio la rebelión de cerca, conoció los rostros de sus compañeros antes de que la oscuridad los consumiera. Vio el terror indescriptible que los Nefilim desataron sobre la tierra y sintió el silencio frío que cayó sobre el cielo cuando las puertas se cerraron a los desobedientes. Esa memoria profunda lo hace aún más sensible a las decisiones complejas de la humanidad. Sabe por experiencia vivida cómo las pequeñas elecciones pueden alterar destinos enteros. Comprende lo fácil que es resbalar y lo inmensamente difícil que es permanecer firme ante la adversidad. Existen registros que sugieren que Sariel también desempeña un papel en el juicio de las almas, particularmente en la delicada separación entre aquellas que aún tienen una oportunidad de redención y aquellas que han elegido deliberadamente la oscuridad. Esto no lo convierte en un juez despiadado, sino en un observador vigilante y compasivo cuya propia historia sirve como medida de gracia y discernimiento. Después de todo, ¿quién mejor para caminar con los caídos que uno que ha estado al borde del abismo y eligió regresar? La misión de Sariel continúa hasta el día de hoy, según algunas tradiciones, no como una figura visible o imponente, sino como una presencia espiritual activa y sutil en el mundo. Su influencia es casi imperceptible, un susurro en el viento, una intuición en el corazón, pero es profundamente real para aquellos que buscan dirección y propósito. Muchos que sienten un llamado repentino al cambio, que experimentan una conciencia profunda de sus errores, o que encuentran fuerza inesperada en momentos de desesperación, pueden estar sin saberlo bajo su vigilancia compasiva. La historia de Sariel nos invita a una reflexión profunda.
La caída no tiene que ser el final. Incluso aquellos que se han acercado al error más grave aún pueden elegir el sendero de la restauración y la redención. Pero aquí viene la revelación más impactante de todas. Los manuscritos más secretos, aquellos que fueron ocultados en las cámaras subterráneas de monasterios perdidos, revelan que la historia de Sariel apenas comenzaba con su restauración. Lo que siguió fue una transformación tan radical que incluso los arcángeles quedaron asombrados. Después de su absolución, Sariel desarrolló una capacidad única entre todas las criaturas celestiales. Podía percibir las frecuencias del arrepentimiento. Esto significa que podía detectar, a través de dimensiones infinitas, el momento exacto en que un alma humana comenzaba a experimentar remordimiento genuino. Esta habilidad no existía previamente en la jerarquía angelical. Fue creada específicamente por el Todopoderoso como resultado directo de la experiencia única de Sariel. Su caída y posterior redención habían forjado en él una sensibilidad espiritual completamente nueva. Los textos describen cómo Sariel podía escuchar lo que llamaban los gemidos silenciosos del alma. Estos eran lamentos inaudibles que emanaban de corazones humanos cuando la culpa verdadera comenzaba a manifestarse. Sonidos que ningún otro ser, ni siquiera los serafines más poderosos, podían percibir. Pero su don más extraordinario era la capacidad de tejer hilos de luz redentora. Cuando identificaba un alma en proceso de arrepentimiento, Sariel podía crear conexiones espirituales invisibles que vinculaban a esa persona con las circunstancias exactas necesarias para su transformación. Estos hilos de luz funcionaban como una red cósmica de sincronías. Una persona al borde de la desesperación encontraba exactamente el libro que necesitaba leer. Alguien perdido en la oscuridad se topaba casualmente con la persona que podía guiarlo hacia la luz. Coincidencias que en realidad eran intervenciones divinas orquestadas por Sariel. Los registros hablan de lo que denominaron el protocolo de las lágrimas doradas. Este era un proceso especial que Sariel activaba para los casos más extremos de desesperanza humana. Cuando detectaba un alma completamente quebrantada, pero aún con una chispa microscópica de deseo de cambio, iniciaba este protocolo. ¿En qué consistía? Sariel derramaba una lágrima celestial que se manifestaba como una gota de luz dorada. Esta lágrima descendía a través de las dimensiones y se integraba sutilmente en la vida de la persona necesitada. No como un milagro espectacular, sino como una serie de pequeños eventos que gradualmente restauraban la esperanza. Un niño desconocido que sonríe en el momento perfecto. Un amanecer particularmente hermoso que llega justo cuando más se necesita. Una canción que suena en la radio con las palabras exactas que el alma necesitaba escuchar. Estas eran las manifestaciones de las lágrimas doradas de Sariel. Pero quizás lo más asombroso era su colaboración con lo que los textos llaman la red de segundas oportunidades. Sariel había identificado a lo largo de la historia humana a individuos que, habiendo sido transformados por experiencias de redención, se convertían inconscientemente en agentes de su misión. Estas personas no sabían que estaban siendo utilizadas como instrumentos de gracia, simplemente sentían impulsos inexplicables de bondad, compasión y generosidad en momentos críticos. Un vendedor que decide no cobrar a alguien en apuros. Un maestro que dedica tiempo extra a un estudiante problemático. Un médico que atiende gratuitamente a quien no puede pagar. Todos estos actos, aparentemente aleatorios de bondad humana, estaban sutilmente orquestados por Sariel como parte de su misión de restauración global. Había creado una red planetaria de compasión que operaba sin que sus participantes fueran conscientes de su rol. Los manuscritos revelan también el archivo de potenciales perdidos.
Sariel mantenía un registro espiritual de todas las oportunidades de redención que habían sido rechazadas a lo largo de la historia. Pero lejos de ser un catálogo de fracasos, este archivo se convirtió en su herramienta más poderosa. Usando la información de oportunidades perdidas del pasado, Sariel podía crear nuevas circunstancias que ofrecieran a las almas contemporáneas las mismas posibilidades de transformación, pero adaptadas a los contextos modernos. Era como si reciclara las oportunidades de gracia rechazadas para darles nueva vida en diferentes épocas. Por ejemplo, si en el siglo XV un comerciante había rechazado la oportunidad de ayudar a un mendigo y cambiar su corazón, Sariel podía recrear esa misma dinámica espiritual en el siglo XXI, donde un empresario moderno se encontraba con una persona necesitada en circunstancias que activaban la misma posibilidad de transformación. Este proceso se llamaba reencarnación de oportunidades y demostraba que en el universo espiritual nada se desperdicia verdaderamente. Cada chance de bondad rechazada eventualmente encuentra una nueva forma de manifestarse. Los textos más esotéricos hablan del desarrollo de lo que denominaron visión multidimensional del alma. Sariel había adquirido la capacidad de ver simultáneamente todas las versiones posibles de una persona, quien era actualmente, quien había sido en el pasado y quien podría llegar a ser en todos los futuros potenciales. Esta visión le permitía identificar exactamente qué tipo de intervención sería más efectiva para cada alma individual. Algunas personas necesitaban experiencias de humildad. Otras requerían encuentros con la belleza. Algunas necesitaban enfrentar las consecuencias de sus actos, mientras otras necesitaban experimentar perdón incondicional. Sariel se convirtió en el maestro supremo de la intervención personalizada. Cada alma recibía exactamente el tipo de experiencia espiritual que su configuración única requería para despertar a la posibilidad de transformación. Pero quizás su innovación más revolucionaria fue el desarrollo de ecos de redención temporal. Sariel descubrió que podía enviar reverberaciones de su propia experiencia de redención hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, creando ondas de posibilidad transformadora que atravesaban las eras. Esto significaba que personas que vivieron antes de su caída y redención podían ser retroactivamente beneficiadas por su experiencia futura. Del mismo modo, individuos que vivirían en épocas remotas ya estaban siendo influenciados por las ondas de gracia que emanaban de su historia. El tiempo, descubrió Sariel, no era una barrera para la misericordia divina. La redención podía fluir en todas las direcciones temporales, creando una red de salvación que trascendía completamente las limitaciones lineales de la existencia humana. Los registros hablan también de su creación de santuarios invisibles. Estos eran espacios espirituales que Sariel establecía en lugares donde había ocurrido gran sufrimiento o desesperación. No eran lugares físicos, sino dimensiones superpuestas a la realidad material. Una persona que entrara en uno de estos espacios experimentaría una sensación inexplicable de paz y esperanza. Hospitales donde Sariel había establecido santuarios invisibles reportaban tasas de recuperación más altas. Centros de rehabilitación en estos lugares tenían índices de éxito sorprendentemente superiores. Prisiones con santuarios invisibles veían transformaciones genuinas en sus internos. Estos santuarios funcionaban como campos de fuerza espiritual, que facilitaban la sanación emocional y la transformación personal. Eran el regalo permanente de Sariel a la humanidad, espacios donde la redención era no solo posible, sino probable. Su técnica más avanzada era lo que los místicos llamaron ingeniería de sincronías divinas. Sariel podía orquestar secuencias complejas de eventos aparentemente casuales que convergían para crear momentos de revelación espiritual profunda.
Una persona podía encontrarse con 3 desconocidos diferentes en un solo día, cada uno diciéndole exactamente las palabras que necesitaba escuchar para completar un rompecabezas de comprensión que había estado formándose en su subconsciente durante años. Estos encuentros aparentemente fortuitos eran en realidad coreografías celestiales dirigidas por Sariel. La precisión requerida para orquestar estas sincronías era astronómica. Sariel tenía que coordinar las decisiones de libre albedrío de múltiples individuos, las condiciones climáticas, los horarios de transporte y cientos de variables más para crear el momento perfecto de intervención divina. Pero quizás lo más hermoso de su misión era lo que los textos describen como el susurro eterno. Sariel había desarrollado la capacidad de hablar directamente al núcleo más profundo del alma humana, más allá de la mente consciente, más allá de las emociones, directamente al espíritu inmortal. Este susurro no era audible para los oídos físicos. Era una comunicación que ocurría en la frecuencia más pura de la existencia. A través de este susurro, Sariel podía transmitir directamente la experiencia de ser amado incondicionalmente por el Creador, sin importar cuán perdida o corrupta estuviera una persona. Individuos que habían perdido toda esperanza reportaban súbitamente una certeza inexplicable de que eran valiosos, de que su vida tenía propósito, de que la redención era posible. No podían explicar de dónde venía esta certeza, pero la sentían con una convicción tan profunda que transformaba completamente su perspectiva de la realidad. El susurro eterno de Sariel se convirtió en el antídoto más poderoso contra la desesperación humana. Era la medicina espiritual definitiva para las almas que creían estar más allá de cualquier posibilidad de salvación. Los manuscritos concluyen con una revelación que cambia todo. Sariel no solo fue perdonado y restaurado, se convirtió en algo completamente nuevo en la jerarquía celestial. Fue el primer y único ángel de experiencia redentora completa, una categoría que no existía antes de él. Su nueva naturaleza combinaba la sabiduría celestial original con la comprensión profunda adquirida a través de la caída y la restauración. Era simultáneamente completamente puro y completamente experimentado en la naturaleza de la transgresión y el perdón. Esta dualidad única lo convirtió en el puente perfecto entre la justicia divina perfecta y la misericordia divina infinita. Podía representar tanto las demandas de la santidad como las necesidades de la redención humana, porque había experimentado personalmente ambas realidades. Y según las tradiciones más secretas, Sariel continúa evolucionando. Cada alma que ayuda a redimir añade una nueva dimensión a su comprensión y capacidad. No es estático en su perfección restaurada, sino que crece constantemente en sabiduría y poder redentor. Se ha convertido en la prueba viviente de que en el cosmos divino, incluso el error más grave puede ser transformado no solo en restauración, sino en una capacidad expandida para el bien. Su caída no fue simplemente perdonada, fue utilizada como la materia prima para crear algo aún más hermoso que su estado original. La historia de Sariel demuestra que en las manos del Todopoderoso no existe tal cosa como un error irreversible, un fracaso final o una situación sin esperanza. Todo puede ser redimido, transformado y utilizado para propósitos más elevados de los que originalmente se imaginaron. Que las bendiciones del Altísimo iluminen cada paso de tu sendero, y nos encontramos muy pronto con más secretos que revolucionarán tu existencia para siempre. No olvides suscribirte inmediatamente. Existieron 2 seres extraordinarios que marcaron el alba de la existencia humana, el verdadero punto de partida de nuestra especie. La crónica de estos ancestros primigenios va mucho más allá de un simple relato sobre un Edén perdido.
constituye una saga épica de elecciones monumentales cuyas ondas sísmicas han atravesado la eternidad misma. Aunque dominamos perfectamente la leyenda del fruto maldito, la catástrofe original y su destierro definitivo del reino celestial, persiste una incógnita que ha desafiado a los eruditos durante milenios. ¿Cuál fue exactamente la naturaleza del final terrenal de estos primeros mortales? ¿Qué secretos guardaron sus últimas horas en este plano de existencia? Concibe la magnitud extraordinaria de semejante experiencia vital. Respirar durante casi 10 siglos completos, contemplar el amanecer de las primeras sociedades humanas, ser espectador del florecimiento de tu propia estirpe y observar cómo una decisión única reconfiguró el destino universal de nuestra especie para toda la eternidad. ¿Qué visiones cruzaron sus mentes ancestrales durante esos instantes postrimeros? ¿Qué sensaciones inundaron sus espíritus milenarios? ¿Qué palabras brotaron de sus labios mientras se despedían de este mundo? ¿Acaso sus almas se sumergieron en océanos de melancolía infinita? ¿O quizás una chispa luminosa de esperanza brilló en sus corazones mientras se aferraban a la promesa celestial de un libertador venidero? Hoy nos lanzaremos a una expedición sin precedentes a través de manuscritos hebreos antiquísimos, revelaciones arqueológicas revolucionarias y vaticinios sagrados para ensamblar el episodio conclusivo de estas existencias legendarias. Te revelaremos la crónica jamás narrada de su deterioro progresivo, la nostalgia desgarradora por su reino perdido y la fe inquebrantable que legaron a todas las generaciones futuras. Si te sientes preparado para exhumar misterios enterrados durante milenios enteros y caminar junto a estos ancestros primordiales mientras transitan por sus jornadas finales, acompáñanos hasta el desenlace. Las revelaciones monumentales y los descubrimientos transformadores que te esperan superarán todas tus expectativas. Antes de emprender esta travesía épica, recuerda activar el botón de aprobación, unirte a nuestra comunidad para más exploraciones profundas del legado bíblico y difundir esta narrativa entre tus círculos más cercanos. Compártenos tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Cuáles imaginas que fueron los destinos de estos primeros mortales tras abandonar su paraíso original? Tu participación alimenta nuestra pasión por desentrañar estos enigmas fascinantes. Iniciemos ahora este viaje hacia los orígenes absolutos y descubramos las verdades ocultas sobre los momentos culminantes de estos seres legendarios. La narrativa de nuestra especie se origina en un santuario divino conocido como el Jardín Primordial, un reino celestial saturado de vegetación que cautivaba todos los sentidos y proporcionaba sustento celestial. En este escenario de perfección absoluta, el Todopoderoso estableció para el primer mortal un precepto fundamental, pero sencillo. Las escrituras ancestrales nos relatan: posees libertad ilimitada para consumir de cualquier vegetación del santuario, mas del árbol del conocimiento supremo jamás deberás alimentarte, pues el día que lo hagas, inevitablemente perecerás. Esta declaración divina constituye el primer momento en los textos sagrados donde emerge el concepto de la extinción. Pero, ¿a qué clase de extinción aludía exactamente el Creador? ¿Se refería a una extinción corporal instantánea o existía algo considerablemente más trascendental en juego? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Para captar integralmente la magnitud de esta advertencia celestial, debemos analizar el vocablo hebreo primigenio empleado, mot,
En la lengua hebrea, mot no se restringe simplemente al término de la existencia. Simboliza fractura, división, ruptura. Este término posee estratos múltiples de interpretación, insinuando tanto aspectos corporales como dimensiones espirituales. Los estudiosos teológicos sostienen que cuando el divino proclamó «inevitablemente perecerás», estaba vaticinando dos modalidades distintas de extinción. Modalidad primera, la extinción del alma. La repercusión inmediata de la transgresión. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Fue una conexión fragmentada con el Creador. En el instante exacto cuando estos primeros mortales eligieron consumir la vegetación prohibida, experimentaron una extinción espiritual, una división del manantial divino de la existencia. Esto se manifiesta vívidamente en los textos sagrados, donde contemplamos a estos ancestros refugiándose del Todopoderoso entre la vegetación del santuario. Su impulso de ocultarse simboliza la pérdida de pureza y el inicio del alejamiento de su Hacedor. Modalidad segunda, la extinción corporal. Aunque sus formas físicas no expiraron inmediatamente, el mecanismo de degeneración biológica se activó. Previo a la transgresión, poseían acceso al árbol de la existencia perpetua, emblema de la inmortalidad. Una vez que transgredieron, el acceso a esta vegetación sagrada fue cercenado y sus organismos iniciaron el proceso gradual pero inexorable del envejecimiento y la muerte definitiva. Examinemos minuciosamente la realidad de estos primeros mortales fuera del reino celestial. Posterior a la transgresión, fueron exiliados del santuario primordial. Los textos ancestrales narran: entonces el soberano divino los desterró del jardín celestial para que laboraran la tierra de la cual habían sido moldeados. Tras expulsar al mortal, estableció al oriente del jardín primordial seres angelicales y una hoja flamígera que rotaba omnidireccionalmente para custodiar la ruta hacia el árbol de la existencia perpetua. Este destierro superaba el mero exilio físico. Simbolizaba una ruptura definitiva de la comunicación directa que anteriormente mantenían con su Hacedor. Los guardianes angelicales y la hoja ígnea no constituían simplemente obstáculos. Representaban una declaración inequívoca de que la humanidad ya no podía retornar al estado de perfección que había perdido. Visualiza el trauma emocional devastador que estos ancestros debieron soportar mientras se distanciaban del único refugio que habían habitado en toda su existencia. El jardín primordial era un territorio de hermosura incomparable, prosperidad sin límites y serenidad absoluta. Habían habitado en una dimensión donde cada necesidad se satisfacía sin esfuerzo alguno. Ahora confrontaban una realidad completamente transformada, repleta de incertidumbre, sufrimiento y la presencia amenazadora de la extinción. Su nueva realidad se caracterizó por el trabajo extenuante y las adversidades perpetuas.
Los escritos sagrados revelan las repercusiones de su transgresión. Maldecida será la tierra por tu transgresión. Con fatiga extrema extraerás de ella el sustento durante todos los días de tu existencia. Te generará espinas y malezas y consumirás la vegetación silvestre. Con el sudor de tu rostro ingerirás el alimento hasta que retornes a la tierra, pues de ella fuiste moldeado, porque polvo eres y al polvo regresarás. Este pasaje sugiere una metamorfosis completa del planeta mismo. El suelo, anteriormente fértil y rebosante de vitalidad, ahora estaba maldecido. Las espinas y malezas comenzaron a proliferar, simbolizando la resistencia y confrontación que estos ancestros enfrentarían en sus esfuerzos por subsistir. ¿Cómo era verdaderamente la realidad para estos primeros mortales fuera del santuario? La evidencia arqueológica de los asentamientos humanos primitivos en la región mesopotámica, frecuentemente vinculada con la ubicación del reino celestial, ilustra un panorama de un mundo desafiante y frecuentemente implacable. Confrontaciones ambientales. La tierra próspera que anteriormente sostuvo vegetación abundante se tornó ardua de cultivar. Los arqueólogos han descubierto evidencia de sistemas de irrigación primitivos, una indicación de que los humanos tuvieron que laborar intensamente para extraer agua de los ríos y mantener sus cultivos. La lucha por cultivar alimentos y la impredecibilidad del clima podrían haber sido repercusiones directas de la maldición sobre la tierra. Los registros mesopotámicos primitivos, como la épica de Gilgamesh, también relatan sequías devastadoras y catástrofes naturales, reflejando la descripción bíblica de una tierra maldecida. El peso de la enfermedad y la mortalidad. Antes de la transgresión no existía dolencia ni extinción en el santuario, pero después de su destierro, estos ancestros habrían confrontado la realidad brutal del envejecimiento, la enfermedad y la mortalidad. La transición de la salud perfecta a un estado de vulnerabilidad habría sido dramática. Los restos humanos antiguos de este período muestran evidencia de desnutrición, artritis y diversas dolencias, resaltando el costo físico de la existencia posterior al santuario. Innovación humana primitiva y confrontación. El relato bíblico del trabajo arduo de estos ancestros está respaldado por hallazgos arqueológicos que muestran el desarrollo temprano de instrumentos y técnicas agrícolas. Herramientas de piedra, fragmentos de cerámica y evidencia de prácticas agrícolas primitivas revelan a un pueblo que se esforzaba por adaptarse a su nuevo entorno. Transitaron de recolectar frutos en el paraíso a convertirse en pioneros de la agricultura y la supervivencia. Las adversidades que estos primeros mortales enfrentaron fuera del santuario no eran únicamente físicas, eran profundamente espirituales. Su destierro del reino celestial era un recordatorio cotidiano de su transgresión y la conexión perdida con el divino. Sin embargo, incluso en este nuevo mundo hostil había destellos de esperanza. El Todopoderoso no los abandonó completamente, les proporcionó vestimentas, una señal de su cuidado continuo a pesar de su transgresión. Pero antes de revelarte cómo confrontaron sus primeras pérdidas familiares devastadoras, debo explicarte por qué la llegada de su descendencia transformó todo su universo. La existencia fuera del reino celestial era desafiante, pero estos ancestros primordiales descubrieron un nuevo propósito en su clan en expansión. Las escrituras nos relatan que procrearon numerosos vástagos, aunque específicamente destaca a dos de sus primeros descendientes, los hermanos que representarían caminos opuestos del destino humano. En los textos sagrados leemos: el primer mortal se unió a su compañera y ella concibió y dio a luz al primogénito. Declaró: con la asistencia del Señor he traído un varón al mundo. Posteriormente dio a luz a su hermano.
Este momento marcó el primer alumbramiento humano, una señal de esperanza y continuación de la promesa divina de que la primera mujer se convertiría en ancestra de todos los vivientes. Sin embargo, el gozo de la paternidad pronto se transformaría en agonía cuando las repercusiones devastadoras de la transgresión se manifestaron en las vidas de su descendencia. Estos hermanos representan los dos primeros senderos distintos que tomaría la humanidad, la agricultura y el pastoreo. El primogénito se convirtió en cultivador, laborando la tierra maldecida y confrontando las espinas y malezas. Su hermano menor eligió ser pastor, cuidando rebaños y dependiendo de la abundancia natural de la tierra. Estas profesiones reflejan la nueva realidad fuera del reino celestial. El trabajo intenso y el esfuerzo laborioso se volvieron esenciales para la supervivencia. En los textos sagrados presenciamos el primer acto registrado de adoración. Al transcurrir el tiempo, el primogénito trajo al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. También su hermano trajo una ofrenda, las mejores porciones de los primogénitos de su rebaño. El Señor contempló con favor al hermano menor y su ofrenda, pero no contempló con favor al primogénito y su ofrenda. Este momento fue crucial. No se trataba meramente del tipo de ofrenda, sino del corazón detrás de ella. El sacrificio del hermano menor fue realizado con fe y devoción, ofreciendo al divino lo mejor de lo que poseía. La ofrenda del primogénito, sin embargo, fue presentada con una actitud diferente, quizás de obligación más que de amor. Los escritos confirman esto declarando: por la fe, el hermano menor ofreció al Todopoderoso un sacrificio superior al del primogénito. Por la fe fue declarado justo. Este favoritismo generó envidia y furia en el corazón del primogénito, preparando el escenario para el primer acto de violencia en la historia humana. Consumido por los celos, el hermano mayor atrajo al menor al campo. Los textos sagrados relatan el momento aterrador. El primogénito dijo a su hermano: «Vamos al campo». Cuando estaban en el campo, el primogénito atacó a su hermano y lo asesinó. Este fue el primer homicidio, la primera vez que la sangre fue derramada por manos humanas. La misma tierra pareció lamentarse en respuesta, como el divino le dijo al asesino: «¿Qué has perpetrado? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Para estos ancestros primordiales, el asesinato de su hijo menor por su propio hermano fue un golpe devastador. Habían presenciado el impacto catastrófico de su propia transgresión, la pérdida de la inocencia, la relación fragmentada con el divino y ahora el horror de la extinción golpeando a su amado vástago. Esta no era solo una tragedia familiar, era un recordatorio brutal de las repercusiones de la transgresión. Demostró cuán vertiginosamente la transgresión escala, transitando de la desobediencia a la envidia y de la envidia a la violencia. Después del homicidio, el asesino temió por su vida, creyendo que otros buscarían venganza. Sin embargo, en un acto de misericordia, el Todopoderoso colocó una marca en el homicida para protegerlo. Los textos establecen: «Pero el Señor le respondió: no será así. Cualquiera que elimine al asesino será vengado 7 veces». Entonces, el Señor puso una señal en el homicida para que no lo eliminara quien lo encontrara. La marca del asesino es tema de mucho debate entre los eruditos. ¿Era una marca física, una señal de protección divina o un gesto simbólico? Independientemente, representa la participación continua del divino en las vidas de la humanidad, incluso mientras se alejaban más de él. A pesar de la tragedia, estos ancestros continuaron procreando. En los textos sagrados conocemos el nacimiento del tercer hijo. El primer mortal volvió a unirse con su compañera, y ella dio a luz un vástago y lo llamó por un nombre que significa otorgado, diciendo: «El Todopoderoso me ha concedido otro hijo en lugar del asesinado, ya que su hermano lo eliminó».
El nacimiento de este tercer hijo fue un punto de inflexión, una oportunidad para un nuevo comienzo. A través del linaje de este vástago, trazamos la genealogía que eventualmente conduciría al Salvador de la humanidad. De esta manera, el legado de estos ancestros no se definió por sus fracasos, sino por la promesa de redención divina. La crónica de estos primeros mortales frecuentemente se centra en su creación, la transgresión y su destierro del reino celestial. Pero ¿qué aconteció posteriormente? Las Escrituras ofrecen pocos detalles sobre sus existencias cotidianas mientras envejecían, pero podemos reconstruir una narrativa a partir de las pistas proporcionadas en los textos sagrados y de nuestra comprensión del mundo en un que habitaron. Los escritos ancestrales proporcionan una perspectiva breve pero significativa. En total, el primer mortal existió 930 años y expiró. Este único versículo conlleva implicaciones monumentales. El ancestro primordial habitó casi un milenio, un periodo temporal que resulta incomprensible para nosotros en la actualidad. Pero, ¿cómo era la realidad para el primer hombre y la primera mujer mientras observaban sus organismos envejecer lentamente y deteriorarse? Antes de la transgresión, estos ancestros fueron creados para existir eternamente. Poseían acceso al árbol de la existencia perpetua, símbolo de vitalidad infinita. Pero después de transgredir, sus organismos comenzaron a degenerarse. El proceso de envejecimiento fue introducido como repercusión de su desobediencia. En los textos sagrados, el divino le dice al primer mortal: con el sudor de tu rostro ingerirás el alimento hasta que retornes a la tierra, pues de ella fuiste moldeado, porque polvo eres y al polvo regresarás. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esta maldición marcó el inicio de un deterioro gradual. Cada dolor, cada arruga y cada señal de envejecimiento habría sido un recordatorio de su inmortalidad perdida. La perspectiva hebrea antigua sobre el envejecimiento lo veía como un regreso progresivo a la tierra, una reversión del aliento divino de existencia que el Todopoderoso había dado al primer mortal. Mientras que una existencia de 930 años puede parecer una bendición, también habría estado saturada de melancolía. Imagina la carga emocional que estos ancestros soportaron mientras observaban generación tras generación de sus descendientes luchar con las repercusiones de la transgresión. Experimentaron la angustia de perder a su amado vástago, el dolor del distanciamiento del asesino y la creciente maldad de la humanidad mientras la transgresión cobró su precio en su clan. Los Salmos, escritos siglos después, ofrecen una reflexión sobre la naturaleza efímera de la existencia humana. Los días de nuestra existencia llegan a 70 años, y si tenemos fuerzas, a 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Para estos ancestros, cada año que transcurría era un recordatorio de la perfección que una vez conocieron en el reino celestial y las repercusiones de su elección de desobedecer al Todopoderoso. Estos primeros mortales no solo fueron afectados físicamente por la transgresión, el mundo a su alrededor también se transformó. El suelo, una vez fértil, se volvió árido e indócil. Las espinas y malezas hicieron que la agricultura fuera ardua y las estaciones se volvieron impredecibles.
Los registros humanos primitivos de Mesopotamia describen grandes inundaciones, hambrunas y catástrofes ambientales, eventos que reflejan las adversidades descritas en las escrituras, mientras la humanidad enfrentaba las repercusiones de la transgresión. Este cambio ambiental pudo haber contribuido al deterioro en la salud humana y las expectativas de existencia. Sin la protección del ecosistema perfecto divino y el sustento del árbol de la existencia perpetua, estos ancestros habrían confrontado las realidades brutales de la supervivencia en un mundo transgredido. Mientras el ancestro primordial se aproximaba al final de su existencia, debe haber reflexionado sobre su tiempo en el reino celestial, su relación con el divino y el impacto de sus decisiones. La tradición judía ofrece perspectivas extrabíblicas sobre sus años finales. En estos escritos, el primer mortal es descrito como un hombre saturado de profunda melancolía y arrepentimiento, relatando frecuentemente a sus descendientes sobre el paraíso que habían perdido y la promesa de un libertador futuro. En sus momentos postrimeros, rodeado por su clan, el ancestro primordial habría presenciado el fruto de su labor y las generaciones que habían emergido de él y su compañera. A pesar de sus errores, habían cumplido el mandamiento divino de ser fructíferos y multiplicarse. Su linaje eventualmente conduciría al Salvador de la humanidad, quien vino a redimir lo que se había perdido. Cuando el primer mortal finalmente expiró a la edad de 930 años, marcó el final de una era, el primer capítulo de la historia humana. Su extinción fue un recordatorio del costo de la transgresión, pero también un símbolo de esperanza. La promesa de redención divina a través de un Salvador futuro ya estaba en marcha. La historia del ancestro primordial no se trataba solo de la transgresión, era el comienzo del plan divino para restaurar a la humanidad a su propósito original. Incluso mientras el primer mortal retornaba al polvo, las semillas del plan de salvación divina ya comenzaban a germinar. Según la tradición judía, el ancestro primordial fue sepultado en el mismo lugar donde fue creado, en el suelo mismo del reino celestial, ahora fuera de sus puertas custodiadas. Su entierro marcó un momento de cierre, un regreso a la tierra de la cual fue moldeado. Fue un momento solemne para su clan, pero también llevaba un profundo sentido de esperanza. Sabían que aunque el organismo del ancestro regresó al polvo, su historia estaba lejos de terminar. En los siglos que siguieron, el nombre del primer mortal sería recordado en las genealogías de los fieles. Su legado se llevó hacia adelante a través de las edades como el padre de toda la humanidad. Las escrituras proporcionan escasos detalles sobre los momentos culminantes de la primera mujer. A diferencia del primer mortal, cuya edad y extinción se registran en los textos sagrados, el final de la existencia de la ancestra primordial permanece envuelto en misterio. Sin embargo, podemos inferir mucho de la narrativa y de las tradiciones ancestrales. Es probable que la primera mujer expirara antes que su compañero, como es común en muchos relatos culturales de los primeros humanos. Su existencia, aunque llena de desafíos y melancolía, también estuvo marcada por momentos de alegría y realización. La primera mujer, cuyo nombre significa existencia o viviente, fue la primera hembra y la ancestra de toda la humanidad. Los textos sagrados nos dicen que el primer mortal nombró a su compañera porque sería la madre de todos los vivientes. Este título, otorgado por su compañero, fue profético. A pesar del dolor y la pérdida que experimentaron, la primera mujer vería el cumplimiento de esta profecía mientras su clan crecía y la raza humana se expandía. Pero, ¿qué pudo haber estado transitando por su mente mientras se aproximaba a sus momentos finales? Mientras la ancestra primordial se acercaba al final de su existencia, probablemente pasó mucho tiempo en reflexión.
Debe haber pensado frecuentemente en el reino celestial, un lugar de hermosura inimaginable y serenidad. Era el refugio donde ella y su compañero caminaron con el divino, libres del dolor, la extinción y la melancolía. Sin embargo, también cargaba el peso del recuerdo de su elección fatídica, el momento en que extendió su mano y tomó la vegetación prohibida. Las repercusiones de ese acto singular resonaron a lo largo de toda su existencia. En los textos sagrados, el Todopoderoso pronunció una maldición sobre la primera mujer. Multiplicaré enormemente los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los vástagos. El dolor del alumbramiento fue un recordatorio constante de su transgresión. Sin embargo, fue a través de este acto mismo, dar a luz descendencia, que cumplió su papel como ancestra de todos los vivientes. Las tradiciones judías y textos extrabíblicos sugieren que la primera mujer lamentó profundamente su participación en la transgresión. Estos escritos describen a la ancestra primordial, pasando gran parte de sus últimos años en oración y arrepentimiento, buscando perdón por la elección que condujo a la humanidad a una existencia de labor y separación del divino. Para la primera mujer, la maternidad fue una experiencia agridulce. Sintió el dolor intenso del alumbramiento, pero también el gozo profundo de sostener a sus vástagos recién nacidos. Cada nacimiento fue un recordatorio de la promesa que el Todopoderoso había hecho, que su descendencia un día derrotaría a la serpiente. Esta profecía dio a la primera mujer un destello de esperanza. A pesar de su papel en la transgresión, sería parte del plan divino para traer redención. Sin embargo, su alegría como madre fue empañada por la tragedia. El asesinato de su vástago menor por su hermano fue un golpe devastador. Fue la primera extinción registrada en la historia humana y debe haber fragmentado el corazón de la primera mujer. Experimentó la agonía de la pérdida de una manera que ningún progenitor antes que ella había conocido. Sin embargo, incluso en su dolor, encontró esperanza en el nacimiento de su tercer hijo. En los textos sagrados, la primera mujer dice: «El Todopoderoso me ha otorgado otro vástago en lugar del asesinado, puesto que su hermano lo eliminó». Esta declaración refleja su fe perdurable. A pesar de la melancolía que cargaba, la ancestra primordial creía en la promesa divina y la continuación de su linaje. Según las tradiciones judías y textos extrabíblicos, los años finales de la primera mujer estuvieron marcados por un arrepentimiento profundo. Estos escritos antiguos, aunque no forman parte del canon bíblico, ofrecen una perspectiva de cómo las comunidades judías tempranas veían el legado de la primera mujer. Describen a la ancestra primordial pasando sus últimas jornadas en oración sincera, pidiendo al Todopoderoso perdón por su papel en la transgresión de la humanidad. En uno de esos relatos se dice que la primera mujer convocó a sus vástagos antes de expirar, instándolos a permanecer fieles al divino y recordar el paraíso que habían perdido. Su mensaje final a su clan fue de esperanza y arrepentimiento, una súplica para que confiaran en el plan de redención divina. Aunque las escrituras no detallan la extinción de la primera mujer, su fallecimiento fue probablemente un momento de profunda melancolía para su compañero y sus vástagos. Sin embargo, su existencia y extinción no se definieron únicamente por su error en el santuario. En cambio, se convirtió en un símbolo tanto de las repercusiones de la transgresión como de la esperanza de redención. La historia de la primera mujer es de gran pérdida, pero también de gran promesa. A través de su descendencia, el plan de salvación divina se puso en marcha. El título de la primera mujer como ancestra de todos los vivientes no es solo un hecho histórico, es una verdad espiritual profunda. A través de ella, cada ser humano traza su linaje.
Su historia nos recuerda las decisiones que tomamos, las repercusiones de la transgresión y la increíble misericordia del Divino. Sus momentos finales, aunque envueltos en misterio, probablemente estuvieron saturados tanto de melancolía por el pasado como de esperanza para el futuro. La existencia de la primera mujer fue un viaje desde el paraíso hasta la realidad brutal del mundo transgredido. Sin embargo, incluso en su deterioro, cargó la promesa de redención, una promesa que finalmente se cumplió a través del Salvador de la humanidad. Su historia no es de desesperación, sino de esperanza, una esperanza que perdura a través de las edades. Al final, la crónica de estos ancestros primordiales no se trata simplemente de su extinción, se trata del comienzo de la confrontación de la humanidad con la transgresión, la esperanza de redención y la promesa de existencia eterna a través del Salvador. Sus momentos finales estuvieron saturados de reflexión, arrepentimiento y un anhelo por el paraíso que una vez conocieron. El legado de estos primeros mortales pervive en cada uno de nosotros. Su historia es nuestra historia, un relato de transgresión y redención, de decisiones y repercusiones, y de la esperanza que encontramos en la gracia infinita del Todopoderoso. Si encontraste esta crónica reveladora, no olvides activar el botón de aprobación, unirte a nuestra comunidad y difundir este contenido. Deja un comentario abajo con tus reflexiones sobre los momentos finales de estos ancestros. ¿Cuáles crees que fueron sus pensamientos postrimeros? Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos desenterrando los misterios de las Escrituras a través de la historia, la arqueología y la profecía. La influencia de la crónica de estos ancestros primordiales trasciende las páginas de las Escrituras sagradas y se infiltra profundamente en las civilizaciones más primitivas del planeta. Desde las tablillas cuneiformes mesopotámicas hasta los jeroglíficos egipcios, descubrimos ecos de esta narrativa primigenia. Los sumerios hablaban de un jardín divino denominado Dilmun, un paraíso donde no existía la dolencia ni la extinción. Los antiguos persas narraban sobre Yima, el primer mortal que perdió su inmortalidad por desobedecer a Ahura Mazda. Estas civilizaciones, separadas por milenios y territorios vastísimos, preservaron en sus memorias colectivas fragmentos de la misma verdad fundamental, que la humanidad una vez habitó en perfección y que algo catastrófico alteró para siempre nuestro destino. Los arqueólogos continúan desenterrando artefactos que sugieren que la búsqueda del paraíso perdido ha sido una constante universal en la experiencia humana, validando la profundidad histórica y espiritual del relato de nuestros primeros progenitores. Incluso las tradiciones orales de tribus amazónicas y aborígenes australianos conservan vestigios de esta memoria ancestral, demostrando que la nostalgia por un estado primordial de perfección está grabada en el ADN mismo de nuestra conciencia colectiva. Según manuscritos apócrifos y tradiciones orales preservadas por comunidades judías medievales, las jornadas finales del primer mortal estuvieron marcadas por un fenómeno extraordinario: lágrimas que brotaban perpetuamente de sus ojos, no por sufrimiento físico, sino por una nostalgia tan profunda que parecía conectarlo místicamente con el reino celestial perdido. Estos relatos describen cómo la primera mujer en sus instantes culminantes experimentó visiones del santuario original, como si el Todopoderoso en su misericordia infinita le permitiera contemplar una vez más la hermosura que había conocido antes de la transgresión. Las tradiciones hablan de un último diálogo entre ambos ancestros, donde se perdonaron mutuamente y reafirmaron su fe en las promesas divinas. Sus lágrimas finales, según estos textos místicos,
fueron recogidas por seres angelicales y preservadas como testimonio de la capacidad humana para el arrepentimiento genuino y la esperanza inquebrantable. Este elemento, aunque no canónico, nos invita a reflexionar sobre la profundidad emocional y espiritual de quienes cargaron sobre sus hombros el peso de haber alterado el curso de toda la creación. Los eruditos cabalísticos sugieren que estas lágrimas contenían la esencia misma de la redención futura, convirtiéndose en semillas espirituales que germinarían milenios después en la forma del Salvador prometido. La extinción de estos ancestros primordiales no representó el final de su influencia, sino el comienzo de un legado que se extendería a través de milenios hasta alcanzar su culminación en la persona del libertador universal. Cada patriarca, cada profeta, cada monarca justo en el linaje davídico llevó consigo la esperanza sembrada en el corazón de nuestros primeros progenitores. Cuando la Virgen de Nazaret dio a luz al Salvador en Belén, se materializó la promesa que había sostenido a la primera mujer en sus momentos más tenebrosos, que su descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente. Los padres de la Iglesia primitiva contemplaban en la cruz del Calvario la respuesta definitiva al llanto de estos ancestros en sus lechos de extinción. El apóstol Pablo comprendió esta conexión cósmica cuando escribió sobre Cristo como el último Adán, quien vino a restaurar lo que el primero había perdido. Así, la historia que comenzó con lágrimas de expulsión del paraíso encuentra su resolución en las lágrimas de gozo de quienes, por fe, pueden regresar al hogar celestial que estos ancestros perdieron, pero nunca dejaron de anhelar. Su extinción física fue temporal, su legado espiritual es eterno y su historia continúa escribiéndose en cada alma que encuentra redención a través del Salvador prometido. En el gran tapiz de la historia humana, sus nombres permanecen grabados no como símbolos de fracaso, sino como precursores de la esperanza más grande jamás concedida a la humanidad, la promesa de que el paraíso perdido puede ser recuperado y que la separación del divino puede ser sanada para toda la eternidad. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia de Adán es solo una parte de algo mucho más antiguo? Antes de que el primer ser humano respirara, ya había otros, seres enigmáticos, poderosos, que presenciaron la creación con sus propios ojos. Las Escrituras apenas los mencionan como susurros entre líneas, pero hoy vamos a desenterrar ese misterio. Si te atraen los secretos ocultos de la Biblia y los misterios que la historia dejó atrás, quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir podría cambiar todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad. La Biblia se abre con una visión majestuosa que ha resonado a través de los milenios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras han consolado, inspirado y guiado a billones de almas a lo largo de la historia humana. Pero conforme la narrativa se despliega, algo inquietante permanece justo bajo la superficie, esperando ser descubierto por aquellos valientes suficientes para buscar más allá de las interpretaciones superficiales. En el libro de Job, un texto considerablemente más antiguo que el propio Génesis y que contiene sabiduría de civilizaciones perdidas, Dios confronta a Job con una pregunta que resuena a través de los milenios como un eco cósmico. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La pregunta resuena con una autoridad que trasciende el tiempo mismo, desafiando no solo a Job, sino a toda la humanidad. Detengámonos un momento y permitamos que la magnitud de esta revelación penetre en nuestras mentes. Esta declaración lo cambia absolutamente todo que creíamos saber sobre la secuencia de la creación. Los hijos de Dios ya estaban celebrando antes de que la tierra fuera formada, antes de Adán.
Antes de que la luz fuera separada de las tinieblas en ese primer día glorioso, ellos ya existían, presenciando, participando del júbilo cósmico de la creación, siendo testigos de eventos que ningún humano jamás presenció. Pero ¿quiénes eran exactamente estos seres misteriosos? ¿Y por qué su presencia es prácticamente ignorada en el relato detallado del Génesis? ¿Por qué las escrituras canónicas parecen evitar deliberadamente profundizar en su naturaleza y origen? Los antiguos rabinos del período del Segundo Templo, custodios de tradiciones orales que jamás fueron incluidas en los textos canónicos que conocemos, hoy poseían conocimientos extraordinarios sobre estos seres. Según el Midrash Rabbah, una colección de interpretaciones rabínicas ancestrales, estos hijos de Dios no eran simplemente observadores pasivos de la creación. Tenían nombres específicos que resonaban con poder cósmico, jerarquías celestiales cuidadosamente establecidas y funciones definidas dentro del orden divino. El rabino Shimon Bar Yochai, reconocido maestro de la cábala primitiva y guardián de secretos místicos profundos, enseñaba en círculos selectos que existían 7 príncipes del rostro, seres de luz pura que gobernaban diferentes aspectos de la creación antes de que el mundo material tuviera siquiera existencia. Cada uno de estos príncipes portaba un fragmento sagrado del nombre divino inefable, y su armonía perfecta mantenía el equilibrio cósmico que permitía que la existencia misma continuara. Tablillas cuneiformes descubiertas en las antiguas ciudades de Ugarit y Mari, testigos silenciosos de civilizaciones que precedieron a Abraham, hablan de los Ben Ilm, literalmente hijos de los dioses, que aparecen en contextos temporales muy anteriores al patriarca hebreo. Estos textos milenarios describen asambleas celestiales donde estos seres debatían el destino de civilizaciones enteras, tomando decisiones que afectarían el curso de la historia humana. Más perturbador aún resulta el descubrimiento de inscripciones encontradas en Khirbet el-Kom, cuidadosamente fechadas en el siglo VIII a.C., que mencionan específicamente los benditos de Yahvé y su Asherá y sus huestes celestiales. Esto sugiere que el conocimiento sobre estos seres era considerablemente más amplio y detallado de lo que los textos bíblicos canónicos nos permiten vislumbrar, como si hubiera existido una tradición más rica que fue deliberadamente condensada o incluso censurada. Mientras que Génesis presenta una creación estructurada paso a paso, con cada día trayendo nuevos elementos al universo en un orden perfecto, Job abre una ventana oculta hacia un reino anterior, sugiriendo la existencia de testigos celestiales que poseían presencia real, conciencia activa, incluso propósito divino específico en el gran plan cósmico. Estos no son metáforas poéticas ni símbolos abstractos diseñados para enseñar lecciones morales simples. El término hebreo utilizado con precisión, Bene Elohim, no se refiere jamás a seres humanos en su contexto original. Se refiere específicamente a seres de origen divino, entidades que comparten la naturaleza misma de Elohim, participando de su esencia de maneras que trascienden la comprensión humana ordinaria. Los samaritanos, guardianes de tradiciones bíblicas que divergen significativamente de la tradición masorética más conocida, preservaron versiones de los textos sagrados que contienen diferencias asombrosas. En su versión del Pentateuco, en este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos
tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Existen referencias adicionales a estos seres que fueron sistemáticamente removidas de otras tradiciones textuales, como si hubiera existido un esfuerzo deliberado por minimizar su importancia o ocultar su verdadera naturaleza. El Targum Pseudo-Jonatán, una traducción aramea enriquecida con amplios comentarios interpretativos, describe a estos hijos de Dios como príncipes de las naciones celestiales que poseían autoridad divina para interceder directamente en los asuntos terrestres, especialmente antes de la caída de Adán y la corrupción subsecuente del orden mundial. Esto no solo cuestiona fundamentalmente el orden tradicionalmente aceptado de la creación, sino que sugiere una posibilidad verdaderamente revolucionaria, que Adán podría no haber sido la primera creación consciente de Dios, sino el primero de una nueva clase de seres, diseñado específicamente para un propósito particular, después de que algo anterior hubiera fallado o se hubiera corrompido. Y así, el misterio se profundiza inexorablemente, como capas de una cebolla cósmica que revelan verdades cada vez más perturbadoras. Si los hijos de Dios ya estaban presentes, regocijándose mientras se establecían los fundamentos mismos del mundo, entonces su existencia no forma parte de la historia de la humanidad tal como la conocemos, sino de algo mucho más antiguo, algo que las Escrituras apenas se atreven a insinuar, algo que requiere valentía espiritual para ser explorado completamente. Aquí es donde comenzamos a traspasar el umbral hacia territorio verdaderamente prohibido, donde las verdades ocultas aguardan a aquellos suficientemente valientes para buscarlas. Porque estos hijos de Dios no fueron simplemente espectadores celestiales pasivos, observando la creación desde una distancia segura. Textos antiguos que existen fuera del canon bíblico tradicional, documentos considerados heréticos o espiritualmente peligrosos durante siglos por las autoridades religiosas, sugieren una verdad mucho más profunda y perturbadora de lo que las enseñanzas convencionales jamás han admitido. Estos seres formaron parte de un orden divino original, una primera creación que precedió a Adán por eones incalculables, existiendo en reinos de gloria y poder que apenas podemos imaginar. El libro de Enoc, una vez venerado por las primeras sectas judías y cristianas como escritura sagrada legítima, antes de ser removido del canon por razones que permanecen misteriosamente vagas, revela un relato que desafía toda comprensión tradicional de la historia cósmica. Un grupo específico conocido como los vigilantes, seres celestiales originalmente encargados de observar la Tierra desde la distancia sagrada, hicieron mucho más que simplemente observar el desarrollo de la creación. Descendieron del reino celestial, intervinieron directamente en los asuntos terrestres, compartieron conocimiento sagrado que jamás fue destinado para los humanos, violando leyes cósmicas fundamentales, y por esta transgresión imperdonable fueron castigados de manera terrible, de formas que resonaron a través de toda la creación. Pero aquí radica el detalle crucial que cambia toda nuestra comprensión. Estos no fueron rebeldes aleatorios actuando por impulso. Eran los mismos hijos de Dios mencionados posteriormente en Génesis capítulo 6. Pero ahora podemos ver su origen verdadero y aterrador, una orden poderosa de seres divinos que existía mucho antes que Adán fuera siquiera concebido,
cuya caída catastrófica no comenzó en la tierra, sino en el mismísimo corazón del cielo. Los rollos del Mar Muerto, esos manuscritos preciosos ocultos durante casi 2 milenios en cuevas polvorientas, esperando el momento exacto para ser redescubiertos, añaden sombras aún más profundas y ominosas a este panorama ya perturbador. El libro de los gigantes, encontrado entre los tesoros de Qumran, describe rebeliones cósmicas de proporciones inimaginables, creaciones fallidas que precedieron a la nuestra, y reinos eternos de luz y tinieblas enzarzados en guerra antes de que el hombre siquiera respirara su primer aliento. El fragmento catalogado como 4Q203 habla específicamente de los primeros en pecar contra el Altísimo, describiendo una jerarquía meticulosamente organizada de 200 líderes vigilantes, cada uno con dominios específicos sobre las fuerzas naturales fundamentales. Estos no eran ángeles menores, cumpliendo órdenes simples. Eran arquitectos cósmicos con poder para alterar la realidad misma. Una versión eslava del libro de Enoc, cuidadosamente preservada en monasterios remotos de Europa del Este durante siglos de persecución, contiene pasajes extraordinarios que no aparecen en ninguna otra versión conocida del texto. Describe las 7 creaciones de Dios, un ciclo cósmico donde la creación de Adán fue solo la 7ª y final iteración de un proceso que había fallado repetidamente. Las primeras 6 creaciones fueron progresivamente destruidas por el orgullo de los primogénitos celestiales, seres que se habían corrompido al creer que podían mejorar o acelerar los planes divinos. Cada destrucción fue seguida por períodos de silencio cósmico, donde el universo mismo parecía lamentarse por lo que se había perdido, donde la creación misma lloraba por sus hijos caídos. Los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi proporcionan una perspectiva aún más radical y perturbadora. El Apocrifón de Juan describe a los arcontes como seres que una vez fueron puros y perfectos, pero que se corrompieron fatalmente al intentar crear independientemente sin la autorización divina necesaria. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Según estos textos controversiales, los hijos de Dios no cayeron por deseo carnal como muchos han interpretado, sino por algo mucho más peligroso, el orgullo intelectual. Creían sinceramente que podían mejorar la creación divina, que podían guiar la evolución cósmica a niveles superiores más rápidamente de lo que Dios había planificado. Génesis, capítulo 1, versículo 2, proclama algo que ha intrigado a eruditos durante milenios. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero en el texto hebreo original, la palabra traducida como estaba, ayeta, también puede significar llegó a estar o se convirtió en. Esta distinción lingüística aparentemente menor abre posibilidades interpretativas revolucionarias. ¿Qué pasaría si la tierra llegó a estar vacía y desordenada porque una vez fue algo completamente diferente? Una creación previa, gloriosa y perfecta, que fue olvidada por la historia, juzgada por razones que solo podemos especular y finalmente destruida para hacer espacio a algo nuevo. Mitos mesopotámicos ancestrales, preservados en tablillas de arcilla que han sobrevivido miles de años, hablan consistentemente de seres divinos que forjaron mundos enteros y luego los vieron colapsar en catástrofes cósmicas. Leyendas egipcias de los Neteru hacen eco de relatos sorprendentemente similares, órdenes divinos enteros perdidos en conflagraciones cósmicas, con solo unos pocos supervivientes preservando fragmentos del conocimiento ancestral.
Tablillas arameas recientemente descubiertas en la región de Palmira, esas ruinas que ahora yacen en silencio en el desierto sirio, describen los días antes de los días, un período mítico donde los hijos del trueno, un término poético para los hijos de Dios, gobernaban desde palacios de cristal viviente que desafiaban toda comprensión física. Estas tablillas, cuidadosamente fechadas en el siglo III a.C., mencionan específicamente que estos seres poseían el fuego que crea y destruye, una referencia probable a tecnologías o capacidades que trascendían completamente lo que consideramos natural o posible dentro de las leyes físicas conocidas. ¿Podrían los hijos de Dios haber sido remanentes supervivientes de ese primer mundo, uno que cayó en el caos cósmico por razones que apenas podemos comprender, requiriendo un nuevo comienzo, una nueva creación que llamamos la era de Adán? En los monasterios remotos de Etiopía, donde tradiciones ancestrales han sido preservadas contra toda adversidad, monjes guardan celosamente copias de textos que afirman ser anteriores al diluvio universal. El Kebra Nagast etíope contiene referencias intrigantes a los sabios de antes del agua, seres que, conscientes de la catástrofe que se avecinaba, codificaron su conocimiento más preciado en piedras que cantan. Estas piedras místicas, según la tradición oral preservada durante milenios, fueron estratégicamente escondidas en lugares específicos alrededor del mundo, esperando pacientemente el momento profetizado en que la humanidad estaría finalmente lista para recibir nuevamente ese conocimiento ancestral perdido. Si esto es cierto, entonces Adán no fue el comienzo absoluto de la conciencia divina en la tierra, sino la reparación, el tikkun, como dicen los cabalistas judíos, para algo que se fracturó previamente de manera catastrófica, una creación que falló por razones que apenas podemos vislumbrar. Y los hijos de Dios, no ángeles ordinarios, siguiendo órdenes celestiales, no humanos primitivos, malinterpretados por tradiciones posteriores, sino almas ancestrales y luminosas, de poder inimaginable, ahora veladas en carne mortal o arrojadas a sombras eternas como castigo por transgresiones cósmicas. Las Escrituras permanecen obstinadamente silentes sobre un punto crucial que ha intrigado a teólogos durante siglos. ¿Quiénes exactamente eran los hijos de Dios? Aparecen en el texto bíblico sin introducción alguna, como si su existencia fuera tan obvia que no requiriera explicación. Celebran la creación con júbilo incontrolable, descienden dramáticamente en Génesis, pero su origen verdadero permanece velado intencionalmente, como si fuera un secreto demasiado peligroso para ser revelado completamente. Para desentrañar su verdadera identidad, debemos adentrarnos valientemente en las intersecciones complejas entre escritura canónica, mito ancestral y tradición esotérica, donde los secretos mejor guardados de la humanidad aguardan a ser descubiertos por aquellos suficientemente valientes para buscar. Una teoría dominante sostenida por eruditos judíos y cristianos primitivos que tenían acceso a tradiciones orales, hoy perdidas, propone que los hijos de Dios eran ángeles, pero no ángeles ordinarios cumpliendo misiones simples. Formaban parte de una élite cósmica absolutamente exclusiva, no mensajeros siguiendo órdenes, sino gobernadores cósmicos, seres de rango supremo que ocupaban los tribunales más elevados del cielo, participando directamente en las decisiones que moldearían el destino de toda la creación. Encontramos ecos poderosos de esta interpretación en el libro de Daniel, donde estos seres aparecen específicamente como príncipes sobre las naciones, ejerciendo autoridad divina sobre destinos humanos, y en el Salmo 82, donde aparecen como miembros del Consejo Divino,
jueces celestiales reunidos en asamblea sagrada para determinar el curso de la historia. Manuscritos hebreos medievales extraordinariamente raros, preservados milagrosamente en la famosa Genisa de El Cairo, describen un orden angelical específico llamado Melech Ha-Panim, literalmente reyes del rostro. Estos seres no solo tenían el privilegio incomparable de contemplar el rostro divino directamente, sino que reflejaban aspectos específicos de la naturaleza misma de Dios, actuando como espejos vivientes de los atributos divinos. Según el místico judío Abraham Abulafia, uno de los cabalistas más profundos de la historia, cada hijo de Dios personificaba una de las sefirot primordiales, las emanaciones divinas fundamentales que precedieron a la creación física. Cuando estos seres cayeron en desgracia, llevaron consigo fragmentos de esas emanaciones sagradas, contaminando la creación con conocimiento prematuro y poder mal dirigido. Las tradiciones islámicas esotéricas hablan de los muqarrabún, los acercados, seres que existían en la presencia directa de Alá antes de la creación de los mundos físicos. Algunos textos sufíes, preservados en bibliotecas secretas, sugieren que estos seres poseían la capacidad extraordinaria de crear realidades menores dentro de la creación mayor, actuando como arquitectos subordinados del cosmos. Ibn Arabi, el gran místico andalusí, cuya sabiduría sigue influenciando a buscadores espirituales hoy en día, escribió extensamente sobre los señores de las formas, seres que poseían conocimiento íntimo de los nombres divinos más ocultos. Su caída no fue resultado de desobediencia simple, sino del orgullo metafísico de creer que podían utilizar ese conocimiento sagrado independientemente de la voluntad divina directa. Pero si eran ángeles por naturaleza, sus acciones posteriores narran una historia completamente diferente de lo que esperaríamos. Los ángeles, por definición esencial, son mensajeros obedientes, creados específicamente para cumplir la voluntad divina sin cuestionamiento. Los hijos de Dios, tal como se describe vívidamente en el libro de Enoc y se refleja en Génesis, hicieron algo revolucionario, eligieron, cruzaron fronteras cósmicas establecidas. Tomaron conocimiento destinado exclusivamente a los cielos y lo entregaron deliberadamente a la tierra. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esto nos lleva a una segunda teoría, más arcana y espiritualmente perturbadora: los hijos de Dios como almas preexistentes de naturaleza divina. El misticismo judío, particularmente el pensamiento cabalístico desarrollado durante siglos de contemplación profunda, habla de almas que precedieron a la creación física, chispas primordiales de conciencia divina nacidas directamente de emanaciones anteriores al tiempo mismo. Estas almas existían en reinos espirituales puros antes de que el mundo material fuera siquiera concebido. Algunas de estas almas cayeron por orgullo o curiosidad, otras fueron exiliadas por transgresiones cósmicas. La Cábala describe el Guf, el palacio de las almas, donde todas las almas esperan pacientemente antes de descender a la encarnación física. Pero textos cabalísticos más antiguos y secretos mencionan un Gaf superior, donde habitaban almas que jamás fueron destinadas a encarnar, almas demasiado puras y poderosas para existir en forma física. Estas almas extraordinarias, según el Zohar,
poseían Neshama de Neshama, literalmente el alma del alma, un nivel de conciencia tan elevado que les permitía participar directamente en los procesos creativos divinos. Su descenso no autorizado al reino físico habría constituido una violación cósmica de proporciones absolutamente inimaginables. Esto resuena poderosamente con la línea inquietante del libro de Jeremías. Antes de formarte en el vientre, te conocí. ¿Era esto solo una metáfora poética diseñada para consolar, o el susurro de algo mucho más profundo y literal de lo que hemos atrevido a considerar? Los textos herméticos alejandrinos, influenciados tanto por tradiciones egipcias milenarias como por sabiduría judía esotérica, hablan de los primeros nacidos de la mente divina. Estos seres, según el Corpus Hermeticum, eran logoi spermaticoi, palabras seminales vivientes que contenían los patrones arquetipos de toda la creación futura. Su función cósmica era actuar como intermediarios conscientes entre el uno inefable y los mundos manifestados. Su corrupción no fue meramente moral, sino ontológica. Alteraron los propios patrones fundamentales de la realidad, introduciendo distorsiones que resonarían a través de toda la historia subsecuente. Algunos místicos profundos creen que Adán no fue el comienzo absoluto, sino la reparación divina, el tikkun para algo que se quebró anteriormente de manera catastrófica, una creación anterior que falló. Y los hijos de Dios representan no ángeles caídos ni humanos primitivos, sino almas ancestrales de luminosidad incomparable, ahora veladas en carne mortal como castigo o arrojadas a sombras eternas por transgresiones cósmicas. Pero existe una tercera teoría, una que desafía la estructura misma del Génesis, tal como lo hemos entendido tradicionalmente: la hipótesis del intervalo temporal. Génesis 1, versículo 2, declara con autoridad divina: y la tierra estaba desordenada y vacía, pero en el texto hebreo original, estaba, ayetá, también puede traducirse como llegó a estar o se convirtió en, una distinción lingüística que abre posibilidades interpretativas revolucionarias. El término hebreo específico, tohu vabohu, traducido como desordenada y vacía, aparece en solo otros dos lugares en toda la Biblia y significativamente ambos en contextos de juicio divino y destrucción total. Isaías 34, versículo 11, lo usa para describir la desolación completa de Edom bajo juicio divino. Jeremías 4, versículo 23, lo emplea en una visión apocalíptica de destrucción universal. Esto sugiere poderosamente que Génesis 1, versículo 2, no describe un estado original de no creación, sino el resultado directo de una catástrofe cósmica previa, una destrucción tan completa que requirió una nueva creación desde cero. Estudios geológicos recientes han identificado evidencia sólida de múltiples grandes extinciones que precedieron la aparición de la vida compleja tal como la conocemos. Algunas de estas extinciones muestran patrones que sugieren eventos catastróficos repentinos y totales, destrucciones que parecen haber borrado completamente ecosistemas enteros. ¿Podrían estos eventos geológicos documentados ser los ecos físicos persistentes de catástrofes espirituales descritas en textos ancestrales? ¿Podrían las rocas mismas guardar memoria de guerras cósmicas que precedieron a la historia humana? Si los hijos de Dios fueron remanentes supervivientes de una creación anterior a Adán, ya fueran ángeles de rango supremo, almas ancestrales de poder, inconcebible, o seres divinos de un mundo perdido, entonces su descenso al reino humano no fue simplemente rebelión impulsiva, fue transgresión calculada de ley cósmica, una violación consciente que alteraría para siempre el orden mismo de la realidad. Según el libro de Enoc, eran conocidos específicamente como los vigilantes, seres que por diseño divino nunca debieron interferir en los asuntos terrestres, solo observar desde la distancia sagrada.
Pero algo cambió dramáticamente en su naturaleza. ¿Fue deseo prohibido? ¿Curiosidad intelectual llevada demasiado lejos? ¿O tal vez compasión genuina por la humanidad primitiva que luchaba en ignorancia? Fuera cual fuera la motivación inicial, tomaron una decisión que resonaría a través de toda la historia. Descendieron del reino celestial. Y no llegaron con las manos vacías, sino cargados con conocimiento que cambiaría el curso de la civilización para siempre. Trajeron consigo conocimiento absolutamente prohibido, habilidades y secretos que la humanidad jamás debió poseer según el plan divino original. Según Enoc, estos vigilantes enseñaron a los hombres artes que transformarían la sociedad humana de manera irreversible. Azazel enseñó la forjadura de metales y la fabricación de armas de guerra. Shemyasá reveló los secretos profundos de los encantamientos y la magia práctica. Armaros desveló las artes complejas de resolución de maleficios. Barak-Hijal enseñó astrología avanzada. Cocabel reveló las constelaciones y sus influencias ocultas sobre el destino humano. Tamiel instruyó en astronomía que trascendía la observación simple. Asradel enseñó las fases lunares y su poder sobre los ciclos naturales. Manuscritos coptos descubiertos en el monasterio de San Antonio en Egipto contienen lo que parece ser una lista completa y detallada de las enseñanzas prohibidas transmitidas por los vigilantes. El Liber Vigilantium, Libro de los Vigilantes, describe 72 categorías específicas de conocimiento que fueron transmitidas ilegalmente a la humanidad primitiva. Entre estas enseñanzas se incluían técnicas para manipular frecuencias sonoras específicas, para alterar la estructura molecular de la materia, el uso de cristales particulares para canalizar energías cósmicas, métodos avanzados de proyección astral y viaje interdimensional, técnicas para comunicarse directamente con seres de otros planos de existencia, la alquimia completa de transformación de metales base en oro, y conocimientos médicos que incluían cirugía avanzada y farmacología que no sería redescubierta hasta milenios después. En esencia, encendieron un despertar prematuro de la conciencia humana, una oleada de conocimiento y poder antes de que la humanidad desarrollara la madurez moral necesaria para manejarlo responsablemente. Y esto fracturó violentamente el orden previsto de la creación, introduciendo caos donde debería haber existido desarrollo gradual y armonioso. El texto judío ancestral Sefer HaRasim, Libro de los Secretos, habla de jerarquías angelicales específicas que guardan conocimiento particular, accesible solo mediante sanción divina directa y procesos de purificación espiritual extremadamente rigurosos. Pero los vigilantes eludieron completamente ese sistema establecido, actuando como ladrones cósmicos. Textos gnósticos posteriores sugieren que el conocimiento transmitido no era meramente técnico o práctico, sino gnóstico en el sentido más profundo y peligroso. Los vigilantes enseñaron a los humanos primitivos que podían convertirse en dioses ellos mismos, que la divinidad no era privilegio exclusivo de seres celestiales. El Evangelio secreto de Juan describe vívidamente cómo los vigilantes revelaron los nombres que crean, palabras de poder absoluto que podían alterar la realidad física directamente. Esto no era simplemente magia en el sentido popular, sino cosmurgia, la capacidad de participar activamente en la creación continua del universo. Dieron a los humanos acceso a herramientas que reflejaban el poder divino mismo, violando la separación fundamental entre lo celestial y lo terrestre. Y con esa transgresión, la corrupción se extendió como fuego descontrolado a través de toda la creación. Los místicos más profundos advertían que este momento preciso, la apertura no autorizada de las puertas del cielo, no fue iluminación espiritual, como algunos podrían creer, sino una brecha cósmica catastrófica
que resonó a través de toda la creación existente, desestabilizando el delicado equilibrio entre el cielo y la tierra que había sido establecido con precisión divina. Este no fue un acto de desobediencia simple o rebelión impulsiva, fue contaminación ontológica, una alteración fundamental de la naturaleza misma de la realidad. El resultado inmediato y aterrador fue el surgimiento de los Nefilim, descendencia híbrida que no era ni completamente divina ni completamente humana, seres de poder inmenso, pero sin la sabiduría para controlarlo, con deseos descontrolados y propósitos que desafiaban el orden natural. El libro de Jasher, mencionado específicamente en la Biblia,